Pablo dijo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazos. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazos. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero a Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, y le dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izaba al viento la vela de proa. Afilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó a los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a la tierra. Y los demás, parte en tablas y parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Señor, te damos gracias de nuevo por permitirnos venir a este lugar, Señor, a estudiar su palabra. Gracias, Señor, por permitirnos. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, le pedimos que su Espíritu Santo esté con nosotros, que sea Él el que tome riendas de este estudio, de esta reunión, que nos ayude a entender la palabra que tiene para nosotros este día. Glorifíquese, Señor. Ayúdenos, quite todo lo que pueda estar de nosotros, de nuestras mentes y corazones, para poder entender su palabra, Señor. Gracias, Señor, por ser un Dios misericordioso, lleno de amor, un Dios perdonador, que nos ayuda y nos levanta, nos guía, nos corrige, que nos ama tanto, Señor. Gracias por este tiempo, se lo dedicamos a usted, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les pedimos las disculpas por los ruidos, son los cohetes de los religiosos que están, yo pienso que es una parte de la alabanza que es en ellos, a los santos que adoran, y es por eso que se oyen tantos truenos. No son balazos, son petardos, son cohetes, son, como se dice, son fuegos pirotécnicos, para aquellos que no entienden qué quiere decir cohete. Pero ya entrando aquí, una vez, disculpa si oyen esos truenos, son no solamente eso, son la idolatría de la gente que está allá afuera. Pero viniendo aquí en el estudio, vemos aquí que la vez pasada nos quedamos en que la tripulación tuvo que dejar la nave.
y a la deriva y dejarse llevar por la tempestad y por los vientos y por las olas. Ahora vemos aquí en el versículo 16 que habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Aquí vemos que el sotavento era como que la isla les ayudó. Esta isla Clauda era providencia de Dios porque les ayudó más o menos a aligerar el golpe de las olas. Era como una natural quebraolas. Y es donde ellos pudieron, como dice aquí, recoger el esquife. El esquife son los botes de salvación que toda embarcación grande tiene. Y son esas lanchitas o canoas o botes para rescate cuando algo pasa. Botes salvavidas básicamente, en pocas palabras. Y eso es lo que pudieron hacer eso. Arrastró la embarcación a esa pequeña isla y de esa manera pudieron hacer eso de recoger el bote de salvación para guardarlo arriba del barco, meterlo a bordo. Y dice el versículo 17, y una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arrieron las velas y quedaron a la deriva. Otras nuevamente están a la deriva y lo que pueden hacer es que las velas no agarren viento, así que las recogieron, las bajaron y dejarse llevar nuevamente. La tormenta aumentaba en intensidad. Vemos que la tribulación hacía todo lo posible para que no se destruyera la nave. Y eso de ceñir, es como cuando nos ceñimos el cinto nosotros. Ellos la ceñieron con cadenas o con cuerdas, o quizás las dos cosas, para amarrarla de una manera para que no se abriera y se desfondara básicamente la embarcación. Y eso es lo que hicieron ellos, tratar de asegurarla, de ceñirla, de amarrarla, para que no se destruyera. Y dice el versículo 18 y 19, pero siendo abatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Así que vemos que el segundo día tiraron algunos de los sacos del trigo. Tenían que aligerar la carga para que no fuera más peligroso. Y dice aquí el versículo 19 que arrojaron los muebles. Los aparejos son como los muebles del barco donde iban sentados, o todas esas cosas, accesorios, del barco. Empezaron a aligerar lo más que podían. Tiraron todo. Y eso es a veces cosas que ellos quizás pensaran valiosas, o que sabemos por el estudio anterior que era un barco muy grande. Y vamos a ver todas las personas que cabían más adelante. Y así que a veces el Señor nos lleva a desechar todo eso que creemos nosotros valioso. Todo lo que pensamos que es importante para nosotros, el Señor dice, tíralo, no te sirve, es mejor salvar tu vida. Es mejor salvar tu vida que salvar cosas materiales. Y eso a ellos ya no les importaba la carga. Acuérdense que el grano que llevaban era para Roma y era muy importante para la economía en Roma. Pero todo eso era dinero que estaban tirando. Todo eso que hablaban era importante en cuestión de la vida humana, ya no es importante. Y es lo mismo con nuestra salvación. Muchas veces nosotros queremos aferrarnos a aquello que es material y aquello que de alguna manera lo consideramos importante, pero no hay nada más importante que la salvación. Y eso es lo que tenemos que enfatizarnos. A veces tenemos que decidir qué es lo más importante en nuestras vidas. Y es todo aquello que nos estorbe, aunque lo creamos valioso, para Dios no lo es. Para Dios somos más valiosos nosotros y nuestra salvación que las cosas que nos pueden estorbar, obedecer su palabra o venir a Él. De esa manera tenemos que aligerar nuestra carga, tirar todo eso que no nos sirve, dejar todo eso. Y puede ser cualquier cantidad de cosas. Como seres humanos somos gente que nos aferramos a ciertas cosas. La humanidad nos gustan ciertas cosas. Hay unos, por ejemplo, que les gusta mucho el deporte, les encanta el golf. Les encanta el fútbol. Hay muchos que no van a estudiar la palabra porque hay partido de fútbol. Hay unos que son invitados
a jugar golf y en vez de ir al estudio prefieren ir a jugar el golf. Y porque les divierte, porque lo creen valioso. Y sí será de alguna manera valioso, pero es más valiosa la palabra del Señor y estar en su presencia. Así que todo eso que creemos valioso un día no nos va a servir de nada. Sobre todo aquellos que se empecinan. Hoy en día se ve cada vez más como el dinero es el Dios de muchísima gente, aún de los religiosos, mucho más de los religiosos y aún más de los cristianos también, que su Dios es el dinero y buscan más al Dios del dinero que al Dios que nos dio la salvación. De esa manera va a llegar un día que todo eso que acaparamos, todo eso que idolatramos, todo eso que queremos, no nos va a servir de nada, porque es cosa de vida y muerte simplemente. Estamos viendo cómo está el mundo, que en cualquier momento podamos perder lo que creemos más valioso materialmente. Ya hemos visto cómo la guerra de Rusia está causando muchos estragos. Esa gente vivía bien, pero ahora están siendo atacados y sus vidas cambiaron drásticamente. Damos el terremoto en Turquía, como la gente está sufriendo tanto, niños y grandes. Es un país muy bonito, Turquía, pero tenía esas dificultades, se cayeron edificios, miles y miles, cientos de miles de gentes murieron. Y mucha gente quedó desplazada. De un día para otro perdió todo lo que tenía, sus pertenencias. Por eso es que no sirve de nada aferrarnos a las cosas materiales. Tenemos que estar primero genuinamente enfocados en lo espiritual. Sobre todo aquellos que tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Porque si de no ser así, entonces estamos poniendo barreras nosotros mismos ante nosotros y Dios. Por eso es necesario tener mejor vida, cosas valiosas espirituales que cosas valiosas materiales. Porque todo se puede acabar en un momento, en un instante puede cambiar todo y solamente esa relación que tenemos con nuestro Señor puede perdurar más allá de la muerte. Y eso es lo que nos dice aquí, que ellos estaban tirando todo lo que era valioso para ellos, todo lo que tenían que cuidar lo estaban tirando. Y así pasa, hay muchos que están en esa situación que dieran todo lo que tienen por una botella de agua. Y así llega a pasar muchas veces. Nosotros no estamos exentos de eso. Cualquier desastre puede pasar, cualquier situación nos puede ocurrir donde nada material nos pueda quedar. Así que tenemos que pensar en cuál es lo que consideramos más valioso, lo espiritual o lo material. Aquí el versículo 20 nos dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Y será, me imagino, tremendamente desesperante. Estos hombres en esos tiempos no habría manera de saber dónde estaban sin sol y sin estrellas. Ellos se basaban en el cielo, en las luminarias del cielo para saber su posición, donde estaban en el mar. Y sin saber dónde estaban, no tenían nada. La fe totalmente estaba estrechando, menguando, aminorándose. Así que les hacía imposible determinar la posición donde estaban. Y la situación era totalmente desesperante y se puede comprender. Porque vemos como Lucas aquí, de la tempestad no pequeña, quiere decir que era algo grande, destructivo, y totalmente que los llenaba de terror. Así que todo pasó porque un hombre no quiso escuchar al mensajero de Dios, que era Pablo. Y muchas veces nosotros también nos metemos en medio de tormentas por la misma razón. Impaciencia, también desobediencia. Según oímos, y hay gente que sabemos que oye mejor los consejos de los según expertos, hasta usan cosas esotéricas, talismanes, horóscopos, cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Mucha gente se rige, a pesar de, es algo sorprendente cuánta gente se rige en sus vidas
por esas cosas como talismanes, como medallitas. Esas cosas son vanas, no son de la voluntad de Dios. Como diciendo, mira, tómate esto y te va a cuidar en el camino, como mucha gente usa estampas, usa cosas de religiosas para proteger, pero a ellos también les pasan accidentes. Y no es eso que esto te pueda ayudar. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Nosotros no podemos confiar en cosas como estas, pero solamente en la palabra de Dios. Como dice en Isaías capítulo 28, versículo 16. Ahí dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. A veces por apresurarnos, por querer hacer las cosas a nuestro modo, nos salen mal. Es mejor esperar, y yo sé que es muy difícil la espera, pero muchas veces es mejor esperar, porque siempre es mejor escuchar a Dios y seguir su voluntad que hacer lo que nosotros pensamos solamente. Y versículo 21 ahí dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aquí bajita la mano y muy amorosamente, suavemente, Pablo les dice, les dije, yo se los dije, y que, como diciéndoles, se los dije, pero él es con ese amor que lo caracteriza y con esa suavidad está haciéndose cargo de la situación, Pablo. Cuando era obvio que nadie sabía qué hacer, Pablo sabía. La crisis no hace a la persona, pero una crisis muestra de qué está hecha la persona. Eso siempre tenemos que estar en mente. Cuando hay crisis, cuando alguien se doblega, cuando alguien se acobarda, está enseñando de qué está hecha esa persona. Pero en el medio de las crisis, cuando alguien toma liderazgo y toma riendas de la situación, ahí vemos de qué están hechas las personas también. Y vemos que Pablo, de qué está hecho. Él es un prisionero. Pero aquí vemos ya que ya está tomando la posición de capitán. Porque él solamente les dice, él les reprende suavemente, reprendiendo les dice al centurión, al piloto y al capitán, por ignorar sus advertencias, ellos quedaron en esa situación, en ese problema tan grande que tienen. Y ellos también, estos mismos, muy pronto aprenderán que Dios salvó a todos solamente porque Pablo está ahí con ellos. Pablo y por eso siempre digo yo, si te quieres tener buenas amistades, si quieres juntarte con alguien, es mejor júntate con un hombre de Dios que con un millonario. Siempre es mejor. Y al rato vamos a ver un poquito más de eso también. El versículo 22 hasta el 26 nos dice, pero ahora os exhorto, vemos, Pablo ya está bien, no me escucharon. Y tomando rienda de la situación dice, ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Eso es maravilloso. Viene Pablo diciendo, al Dios de quien yo soy, yo pertenezco a Él y a Él le sirvo. Eso es algo, una expresión maravillosa que todo hombre debemos de decir, todo hombre cristiano. Diciendo Pablo, no temas, es necesario, dice el versículo 24, por cierto, que comparezcáis ante César. Eso es lo que está diciendo el ángel del Señor a Pablo. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Por qué se los concedió? ¿Por qué le dice que Dios le concedió? Porque Pablo estaba orando por todos ellos. Así de simple. Veamos aquí, que al ratito vamos a ver unos totalmente preocupados por sí mismos, egoístas. Pablo no era nada de eso, ni egoísta, porque él en su oración estaba pidiendo a Dios por todos esos que navegaban con él. Y es lo que el ángel de Dios le dijo, todos se los
los ha concedido Dios, todos los que tú pediste por ellos, todos los que están contigo, nadie perecerá. Y continúa Pablo aquí en el versículo 25 y 26. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho eso. Dios ya lo dijo, y yo confío plenamente en Él. Dice el 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. Dice, estoy confiando en Dios totalmente. Y dice, pero vamos, es necesario que encontremos una isla. Acuérdense que no podían ver dónde estaban situados. El mensajero de Dios visitó a Pablo y le dijo que el barco y el cargamento sí se perderían, pero ni una vida humana sería. Y esa es la seguridad de Pablo. Y por eso les dijo, no me hicieron caso, y yo les dije, pero por eso estamos en una situación, pero no se atormenten porque nadie morirá. Todos los que están conmigo irán, y los exhorta. Ese vemos, es un líder nato, un líder, un hombre de Dios, que pertenece a Dios. Él es de Dios y él sirve a Dios y está viendo cómo considera a los demás. Así que esa especial exhortación, pues también Pablo la necesitaba y por eso la dio. Ya hemos visto en nuestros estudios anteriores cómo el Señor lo exhortaba a Pablo vez tras vez tras vez. Y también nosotros, yo sé que muchos nos gustaría tener esas clases de visiones, de tener esa palabra de Dios frente a frente y oírla bien como Pablo las oye. Y quizás dijéramos, bueno, si Dios nos hablara así, yo hiciera las cosas tal y como quiere. Pero tenemos también la palabra directa de Dios nosotros. Por eso tenemos su palabra, para guiarnos por medio de ella y saber qué hacer con certeza. Y si la tenemos, realmente tenemos las promesas de Dios también. Acuérdense que esto es parte de, apenas está llevando a cabo el libro de los Hechos. Por cierto que ya me lo acabamos, falta el capítulo siguiente y ya. Pero y eso no se acabará. Pero lo veremos ya cuando estemos en el 28, que no se ha acabado el libro de los Hechos. Continúa aún en estos días, porque el Espíritu Santo sigue sobre las iglesias, la iglesia en este mundo. Así que por eso sí tenemos todo esto para decir que sí tenemos la certeza y la promesa de Dios en su palabra. Un ejemplo está en Isaías 41, versículo 10. Dice, no temáis porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí vemos también otro ejemplo en Isaías 43, del 1 al 5. Podemos leer todo el 43, todo el capítulo. Y sería bueno, pero solamente los primeros 5 versículos dice, y ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti, porque mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Aquí muchos decían, bueno, esto es parte del Viejo Testamento y es una promesa dirigida especialmente al pueblo de Israel, pero la podemos recibir como nuestra. Sabemos que esto se llevó a cabo. Cuando Dios derrotó a Egipto para que dejara ir a Israel de sus tierras, que los soltaran de la esclavización, del esclavismo, los soltó y les dio eso. El mar no los cubrió, pero cubrió a sus enemigos. Los ríos que tuvieron que cruzar, el Señor los cruzó en seco. Todo eso se llevó a cabo y lo podemos, y por eso podemos creer la palabra del Señor y las promesas de Él. Porque pueden decir, si es Viejo Testamento, pues lo podemos recibir como promesas para nosotros. Porque en Romanos 15, versículo 4 también dice ahí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es por eso que podemos usarlas para con nosotros también, las Escrituras del Viejo Testamento, porque son promesas de Dios.
Y por eso nuevamente repito y digo de nuevo que es mejor tener la compañía de un hombre de Dios que con un millonario. Pero es mucho mejor ser hombre de Dios, porque fue por Pablo que Dios se movió de esa manera. Y fue la fe de Pablo lo que Dios honró en esa situación. Ese es el gran testimonio de Pablo para la gente en ese barco y para nosotros hoy en día también. Qué gran testimonio de Pablo ahí, que él oró y les dijo, prometiéndoles que nada les pasaría. Les dijo a todos, porque esa fe inquebrantable de Pablo estaba de manifiesto ahí. Y eso es lo que nosotros ya a este lado de la Biblia podemos ver que se llevó a cabo. Pero estos hombres tenían que creerle a Pablo, de alguna manera. Y vamos a ver más adelantito que no todos le creyeron a Pablo. Pero vamos a ver que siempre hay de esa incredulidad entre la gente. Versículo 27 hasta el 29 aquí del libro de los Hechos, capítulo 27, dice: venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y hacían que se hiciese de día. Aquí vemos que ya están llegando a aguas menos profundas. En este tiempo ya tienen, la sonda era una manera de una cuerda amarrada a una pesa que la sumergían en el agua para poder ver la longitud o la profundidad más bien de donde estaban situados. Y vemos aquí como dice que estaban cerca de tierra porque entre más se movía el barco hacia esa dirección, menos profundidad había. Así que mejor anclaron porque iba a encallar básicamente la embarcación. Y ya tenían ya 2 semanas siendo llevados de aquí para allá por la tormenta o las tormentas o la serie de tormentas que estaban pasando. Y los movió más, según los estudiosos, más de 1000 kilómetros fuera de curso. Que los llevó totalmente para otro lado. Y ahora están en la deriva en el Mediterráneo. La sonda era, como les dije, para medir la profundidad. Y descubrieron que la profundidad cada vez era menos, indicando que estaban cerca de la tierra. Por el sonido de las olas, parecía que el barco se iba a estrellar en las rocas. Para poder evitarlo, algunos de los, como dice aquí, algunos de la tripulación echaron unas 4 anclas. Pero otros, incrédulos, entraron en pánico, como les dije hace ratito. Y aquí vemos en el versículo 30 y 31 de Hechos 27, donde nos dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Aquí vemos que estos hombres no le creyeron a Pablo cuando les dijo que el Señor le prometió que todos se salvarían. Y por su falta de fe, ellos buscaron, como diciendo: sálvese quien pueda. Y ellos, con maña y con egoísmo, buscaron el esquife o la lancha o el bote de salvación, salvavidas, y como queriendo darle más cuerda a las anclas, dijeron: vamos a bajar la de esa, que no se den cuenta, y nos trepamos y vámonos. Hay que se queden. Eso era totalmente falta de credulidad y falta de fe, y también mucho egoísmo, porque a lo contrario que Pablo, pidiendo y queriendo la salvación de todos, la vida de todos, esto no les importaba la vida de nadie, lo que querían era escapar. Esto no solamente era un acto egoísta y desobediente de parte de estos hombres, pero también era un acto de incredulidad, como les dije. Pablo les dijo a todos la promesa de Dios, que mantendrá a todos a salvo. Estos hombres, al querer abandonar el barco, era poner sus vidas en sus propias manos y las vidas de los demás. Esta acción es todo lo contrario a ser un buen líder. Estos no eran líderes, eran cobardes, egoístas, totalmente preocupados solamente por ellos. Y no, en vez de hacerse cargo de la situación como buenos marineros, a ayudar a que los más que se pudieran se salvaran, ellos no les importaban a los demás. Y así pasa en las crisis.
Muchas veces las crisis nos abandonamos unos a otros. Y lo que decimos es, oraré por ti, hermano. O estás pasando por este problema, esta situación, y en la más rápido posible te quieres zafar. Estaré orando por ti, en vez de ayudar. Cuando el Señor nos pide que ayudemos en cuanto sea posible, darle la mano al necesitado. Pero a veces decimos, oraré por ti, deja oro por ti, y ahí nos vemos. Cuando puedas hacer algo, no ores. Mejor no orar y ayudar que decir que vas a orar y no ayudas en nada. Eso es totalmente falta de liderazgo. Y todos pueden decir, bueno, Dios puso a algunos por líderes y a otros por simples congregantes, pero no, todos somos líderes ante el Señor, porque todos tenemos familias, todos tenemos una gente que liderar y enseñarle el liderazgo en la palabra del Señor. Y no tener egoísmo, pero tener ese corazón para los demás, poner a los demás primero, igual que Pablo está haciendo aquí, poniendo a todos por primero. Pero vemos como Pablo no era tan suspicaces estos hombres al querer escaparse por sus vidas, pero que se notaba fácilmente lo que pueden hacer, porque Pablo le dijo, si estos se pelan, se van a morir y todos los demás también. Así que manténlos aquí. ¿Y qué hicieron? El capitán, dice aquí el versículo 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron perderse. Así que para que no hubiera esa tentación, dijo el capitán o el centurión, móchenle las amarras a esta embarcación o a este salvavidas, y para que se pierda y no tenga la tentación de estos. Así que Pablo, ahora sí está, este centurión, ahora sí está escuchando a Pablo, podemos ver. Porque Pablo dijo, si estos se van, olvídate de que sobrevivamos. Así que manténlos allí, así hicieron lo correcto. Ahora sí está escuchando a Pablo, lo que debieron hacer antes, ahora sí agarró la onda. Y podemos ver que siempre Dios nos da oportunidades. Este hombre tuvo una segunda oportunidad de escuchar a Pablo y sabemos que ella lo trataba bien. Tenía alguna clase, miraba que Pablo no representaba ningún peligro ni era ningún hombre malvado. Por eso le dio ciertos privilegios desde luego que vimos. Pero este hombre ahora sí escucha a Pablo. Ahora de esta manera, a lo que pasó antes, puede ver que ahora sí puede escuchar a Pablo y hacerle caso a él para que no pasen cosas más drásticas. Y esa es la segunda oportunidad que tiene. Este barco estaba en un lugar muy difícil, muy peligroso para todos los que estaban a bordo. Así que lo único que parecía ser el vínculo de salvación, para algunos de ellos era la canoa o la esquife o el salvavidas, pero no, el único medio de salvación era Jesucristo nuestro Señor, que los tenía de su mano y que los iba a salvar. Pero Pablo les dijo que era el único vínculo de salvación, confiar en Dios, el Dios que es a quien pertenece Pablo. Así que ya pueden escuchar, ahora pueden darse cuenta de que Pablo está diciendo la verdad y que realmente Pablo es de Dios y que Dios está con él. Lo pueden ver. El versículo 33, 34 de aquí de Hechos 27 dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis, permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Digo, mejor coman. Y podemos imaginarnos 2 semanas siendo zarandeados de aquí para allá en el barco, totalmente, el estómago totalmente revuelto, no importa si eres un marinero experimentado, teniéndote ahí de aquí para allá y los mareos y el dolor de estómago, eso, ¿a quién quería comer? Ni de comer querían, por lo mismo. Pero Pablo, nuevamente, como un buen líder, le dice, es mejor que coman, para que no perezcan, que tengan salud, por su salud, dijo, para que tengan su salud, porque necesitan las fuerzas para seguir adelante. Y él nuevamente los exhorta diciendo que nadie, ni un pelo de su cabeza perecerá. Así que eso es mucha diferencia cuando la persona tiene fe en Dios. En lugar de desear
fuertemente que las cosas cambien, tenemos que tener fe en Dios. Pablo se alista para las complicaciones que vendrán al amanecer. Y también exhorta que todos se alisten y que tengan fuerzas para lo que viene ya al amanecer. Así que teniendo 2 semanas, me imagino que todos tenían hambre. Pero ahora es tiempo de comer, prepararse por la salud propia y parte muy importante de la vida cristiana también. Nosotros como cristianos no solamente tenemos que mantenernos en buena salud, porque de esa manera podemos servir mejor al Señor. No podemos ser nosotros negligentes con nuestro propio cuerpo. Necesitamos cuidarlo para ser mejor instrumento para el Señor. Y de esa manera podemos servirle mejor. Porque si estamos enfermizos, si estamos débiles, llenos de problemas de salud, no podemos ser tan efectivos como alguien que está totalmente sano, saludable y lleno de fuerzas para servirle al Señor. Y como vemos, no podemos llegar hasta el versículo 44, llegamos hasta el 34. La próxima semana, si Dios nos permite, seguiremos leyendo hasta el versículo 44 aquí de Hechos 27, y también ojalá que ya vemos cuando Pablo vaya a llegar junto con los demás a la isla de Malta, donde el Señor se va a mover todavía más, con más poder. Pero por lo pronto los exhorto que sigan estudiando, que lean los versículos que nos quedan y hasta el capítulo que sigue, para más bien adentrarnos a lo que nos queda en este libro de los Hechos. Y por lo pronto vamos a orar. Señor, le damos gracias de nuevo, sabiendo, Padre, que su palabra es veraz, es efectiva, es confiable. Ayúdenos, Señor, a ser instrumentos de liderazgo cristiano, Señor. A no flaquear, a no querer escapar cuando las olas nos están zarandeando de aquí para allá, Señor. A no buscar la escapatoria, Señor, pero a resistir. A pedirle a usted que nos guarde, Señor. Que nos use. Que no nos perdamos en medio de las tempestades, Señor. Pero que sigamos firmes, esperando en usted, sabiendo que usted nos tiene de su mano. Que si es su voluntad quedar en medio de la tempestad, está bien. Y si es su voluntad que salgamos de esa tempestad, sabemos que otras vendrán, Señor. Pero más placer tenemos en que usted está con nosotros en ellas, Señor. Gracias, Padre. Le pido por toda la gente que está viendo, los que estamos aquí presentes, Señor, que nos dé esa clase de fe, de saber que no importa la tempestad, usted está obrando aún en ella, Señor. Ayuda a los necesitados, Señor, a los desamparados, a los quebrantados, a los necesitados, Señor, a los enfermos. Provea salud. A los necesitados, provéales sus necesidades. A los que tienen problemas familiares, provéales, Señor, seguridad y certeza, que tengan fe en usted, Señor. Gracias por su presencia en nuestras vidas. Gracias por la gente que nos está viendo a la distancia, que los llene de su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Que los llene de gozo, de ese gozo que solamente usted puede dar, Señor. Aún en medio de las tempestades en que puedan estar pasando, Señor. En su presencia hay gozo, dice su palabra. Y usted dice que hay gozo y paz. Es solamente en su presencia, Señor. Ayúdenos a creerle. Ayúdenos a recibir ese gozo y esa paz que solamente usted puede dar. Bendíganos, Señor, ayúdenos. Provea por nuestras necesidades y sea con nosotros, Señor. Se lo pedimos, lo suplicamos, sabiendo que usted es un Dios real, que existe, que se manifiesta y que nos hace saber su presencia, Señor. Le pedimos, le rogamos, le suplicamos en el precioso, poderoso, majestuoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan una buena semana sirviendo al Señor. Nos vemos la próxima semana siguiendo en este maravilloso libro de los Hechos.
compartan el video si me hacen el favor y nos veremos la próxima vez. Que Dios los bendiga grandemente.